también nos vamos a el asunto que tiene que ver con el IVA en alimentos y medicinas. Este tema tan controversial que, bueno, pues dará seguramente mucho de qué hablar durante los próximos días, qué tan conveniente es, qué tan viable, qué tanto le pega a la ciudadanía el hecho de que esto se lleve a cabo. Por ejemplo, para el sector restaurantero, el aplicar este gravamen en alimentos, bueno, pues le pega finalmente al consumidor, porque, bueno, pues ellos consideran que este impuesto se les aplica a ellos, pero, bueno, pues finalmente ellos lo reflejan hacia la clientela. Vamos a escuchar lo que nos menciona en entrevista el propietario de un restaurante local en la ciudad, el señor Víctor Muñoz, al respecto. No únicamente el sector restaurantero. Esta medida que yo no le veo ni pies ni cabeza va a afectar directamente al consumidor final. Porque desde que empieza el productor a elaborar sus productos, desde ahí empieza ya el cobro del IVA. Y esto va a ser una cadena que todo el mundo va a tener que recuperar su IVA al estarse pagando, pero cuando llega al consumidor final, que viene siendo la población, ese tipo de personas ya no va a tener la posibilidad de recuperar el IVA. Es entonces, señor, que los restauranteros tendrán que ofrecer sus productos evidentemente más caros. Así es, desde el momento en que uno empiece a pagar el IVA por el tomate, por la carne, por todo lo que uno consume y elabora ahí, tendrá uno que recuperar el IVA, porque ese IVA, si yo lo retengo, se lo tengo que pagar a Hacienda. Y eso afecta al sector restaurantero una vez que se ven disminuidas sus ventas, dado que pues los costos son mucho más altos. De cierta manera sí, pero pues bien sabemos que la comida es algo de primera necesidad, se tiene que vender, pero a lo que me refiero yo es qué medida tendría que implementar el gobierno como para que el consumidor final recupere ese IVA. No existe. Entonces, este es un golpe directo a la clase trabajadora. Bien, pues una entrevista de mi compañera Brenda Chacón. ¿A quién fue, Brenda? Es a Víctor Muñoz, Berta, restaurantero de la localidad. ¿Que lo conoce muy bien, Oscar? Sí, bastante bien. Bastante bien. ¿Cuántos años de conocerlo? 16. 16 de feliz matrimonio. Así es. Ese es el esposo de Brenda, pero tenemos otros propietarios de restaurantes que también opinan al respecto, y es interesante, mire, es un sondeo que la gente de noticieros hizo de lo que opinan quienes ahora estarán obligados a pagar el IVA, que son los restauranteros, que dice Víctor Muñoz que a final de cuentas es el consumidor quien pagará los platos rotos, claro, y que va a afectar obviamente a la gente que por alguna razón va de paso o acostumbra a ir a comer a un restaurante o de paso llega a algún restaurante a almorzar, a comer o a cenar. Que frecuentemente, en el caso de los restaurantes, Berta, somos la gente de la clase o es la gente de la clase media, digámoslo de alguna manera. Porque, pues sí, porque si nos vamos al sector de muy escasos recursos económicos, muy escasos, pues difícilmente le alcanza con lo que gana para ir a comer a un restaurante. Pues sí, vamos a seguir con este tema, pero después de la pausa de carácter comercial. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? ¿Debe el legislativo aprobar el IVA en medicinas y alimentos, aunque sea un 5%, que puede ser la entrada para después obviamente aumentarle otro poquito? Pero, ¿usted qué piensa? ¿Le va a afectar a usted que nos escucha en los diferentes puntos de la ciudad, en las oficinas, en los negocios, en las colonias, en sus hogares, en sus autos de alquiler, en el camión donde usted va viajando en estos momentos? ¿Considera que le va a afectar, que le va a pegar, le va a lastimar las finanzas personales si se aprueba el IVA en medicinas y alimentos? Coméntenos
obviamente su opinión al C25-119-5687 mediante